astronomía. Este movimiento, ¿qué pasó? Salió del Zoom, se fue la señal, lo cortó y lo bloqueó. Y ya, Ya estuvo viendo otra vez. Ok. ¿En qué Wi-Fi está? Infinitum B2 EE. ¿Está completo la...? Sí. Ok. Entonces, fíjense qué sorpresa. Los 72 años que tarda cada grado en retrogradarse, tiene que ver con eso y tiene que ver con la nutación lunar, que es otro movimiento que hace la Tierra en relación a la Luna y que nos va provocando ese movimiento en este sentido de las manecillas del reloj. Casualidad es mucha. Creo que su computadora, su celular no se equivoca en sus multiplicaciones, ¿verdad? Y no hay maña, no hay truco, háganlo lo suyo si quieren. ¿Bien? Qué interesante. Esto nos lo hace resaltar el doctor Serra y Dóvila. No es al azar que tengamos ritmos similares al gran ritmo de los grandes ciclos del cielo. De hecho, el gran planteamiento de las grandes culturas es cómo sincronizar el mundo de la tierra con el cielo. Los chenos decían que había que subir la montaña. La montaña está dentro de nosotros. Y ahí se va a contemplar el orden y el propósito del universo. Por eso es muy importante estudiar el libro de los cielos. El microcosmos de cada uno de nosotros tiene que tratar de sincronizarse con el macrocosmos. Si no, andamos desfasados. Como hay un músico fuera de compás. ¿Suena bien? Bueno, pues vamos a tener la aventura de ir reconociendo algunos aspectos. Grandes símbolos de la humanidad. Aquí tenemos 2000 años, 160, que dura 25.900 entre 12, ¿cuánto da? Por favor. No, 25.920 entre 12. Ok, aquí está. Y aquí estamos en el año 4.300. Y aquí estamos en el año 6.500 antes de Cristo. Y aquí estamos en el año 8.700, por ahí más o menos. Y aquí el año 0. Aunque les comparto, Jesús no nació en el año 0. Eso de después de Cristo no es cierto. Hay una equivocación de 4 años. Él nació en el año 4. San Gregorio le hizo la lucha, pero pues no le atinó. ¿Sí? Ya se ha corregido pero vamos a suponer que nació en el año 0. ¿Sí? En el año 4. O sea, nosotros en realidad tendríamos otros años. 4 menos. ¿Sí? Si fuera después del nacimiento de Jesús. Bueno, todo esto en base a documentos, investigaciones y todo. Aquí estamos nosotros en este momento. 2000 años más que todo esto, llegamos a 11.000 años antes de Cristo. Todas las fuentes que conocemos hablan de la destrucción en base a diálogos de Platón, de lo que le dijeron los grandes bibliotecarios de Alejandría, que tenían certeza de que había un continente que se hundió, llamado el Atlántico, que tenían un gran poder político, manejaban los cristales, manejaban el poder de volar y muchas otras cosas. Eso lo escribe
Platón en su Timeo. Es lo que se sabe, así más a ciencia cierta por historiadores. Y el movimiento del cambio de la corriente del Golfo que transformó a Europa y transformó las corrientes del mundo, se dio hace 11,000 años. Europa estaba toda llena de hielo, una glaciación. Entró la corriente del Golfo que se mete entre Francia e Inglaterra y se mete en los países escandinavos y cambió todo el clima. Hace 11,000 años. Cuando se refieren a diluvios, también, hace 11,000 años. El hundimiento de la Atlántida se ubica 11,000 años antes de Cristo. Muchas fuentes coinciden. Y el gran diluvio es el paso de aquí, de Leo, del gran gobierno, de una era de iniciación, de fuerza, de tal. Qué cosa interesante que aquí, al contrario, en la era del Acuario, volvemos a la ciencia de los cristales. ¿De qué están compuestos nuestras computadoras? ¿De qué? De sílice. ¿Qué son los sílices? El país Silicon Valley. ¿De qué están compuestos? De cristales. Por eso tienen memoria magnética. ¿Sí? Silicatos. El cuarzo viene del calcio. El silicato viene del sílice. ¿De dónde viene el cuarzo? Del calcio. Los cuarzos son calcio. Los diamantes no, son en carbón. Hay muchos tipos de cristalización, pero las más conocidas es la de carbón, que es el diamante, la de los silicatos, que es la que hace que se haga la fotosíntesis, el sol en las plantas. Todo lo que vean verde está lleno de silicatos. Y gracias al sílice hay transformación de energía lumínica en energía biológica. Esa gran capacidad de los silicatos. Y la Tierra está llena de sílice, no se preocupe. ¿Sí? Pero las plantas lo organizan y hacen la fotosíntesis en sus cloroplastos con la energía solar. Qué interesante. Antes que pusiéramos celdas solares, ya las plantas saben transformarlo en energía biológica, no eléctrica, biológicamente, ¿sí? En microvolts, etcétera, etcétera. Andamos con los cristales, con la comunicación. A partir de la era del Aquarius, en el año 1948, empezamos, o antes ya empezábamos a volar. Llegó la era del Acuario y ya empezamos a volar, los famosos aviones. Y ahorita vamos a analizar, cuando lleguemos al Acuario, todos los síntomas, todas las índices indicativos de que estamos en la era del Acuario. Pero bueno, según dicen, aquí como que es un periodo ciego. Las grandes inundaciones, los grandes descongelamientos de los hielos del planeta subieron los niveles de los océanos, grandes inundaciones. Históricamente, la desglaciación, en este periodo. No le estoy, vean el History Channel o vean libros actuales de historia de la humanidad, del planeta, y no estoy diciendo más que lo que en sincronía va cumpliéndose en cada época. Llegamos aquí a la época de Géminis, más o menos de 4 a 6,000 años antes de Cristo. Se dan las grandes migraciones, veanlo en la historia, de la humanidad. Después de las grandes inundaciones vinieron grandes migraciones. Aparecen los medios de comunicación muy clásicos de Géminis. Aparecen las pinturas rupestres, aparecen muchas cosas. Aparecen los primeros alfabetos, sumerios, etc. En este tiempo, Géminis. Es que tiene como complemento Sagitario
y habla de viajes cortos, viajes largos, comunicaciones y búsquedas en respuesta en el cielo, en la filosofía, en la reflexión. Aparte de sobrevivir, también me tengo que saber para dónde voy, etc. Se da en estas épocas los primeros indicios de estas civilizaciones. Chéquenlo con esto. Luego ya un poco más cerca, vamos a quitar esto. Un poco más cerca, lo estoy haciendo fácil y sencillo, es mucho más elaborado. En la época de Tauro, por ejemplo, las primeras dinastías del Egipto, ¿su deidad cuál era? El buey, Apis, que tenía un escarabajo representando la transformación de la muerte. Otra era muy importante, la era de Tauro. Aquí. Y de Escorpio. ¿No fueron grandes maestros del embalsamamiento? De guiar a sus muertos a través del gran peregrinaje después de la muerte. Les ponían alimentos, pero les llevaban sirvientes, pero también les daban la famosa cruz ansata, que representa la llave del espíritu, que es la que llevan los faraones en la muerte. Es una cruz de esta manera. ¿Sí la han visto? La cruz ansata, que viene del sat y el an, pero no quiero meterme en más información. Todo va siendo una sincronía. El planeta que rige a Tauro es Venus y a Escorpio es Plutón. ¿No acaso la sensualidad de las pinturas egipcias sigue siendo imagen de belleza sensual? ¿O no? Es elegancia y sensualidad, ¿o no? Con sus cabellos así, pintados, pero también los hombres se pintaban los ojos para resaltar la mirada, etcétera. Grandes imperios de dominio territorial es cuando hacen al pueblo judío sus esclavos para construir sus grandes monumentos en la tierra, símbolo de Tauro, tierra, que plasme el orden superior y el camino hacia el orden superior, a la gran luz. De hecho, su eje de su trilogía divina es el Padre, la Madre y el Hijo, Osiris, Isis y Horus, que es concebido por cuando Osiris se desmembra, Isis lo vuelve a reconstruir y de ahí nace el que puede volar el halcón, como aquí en México el Quetzalcóatl, que es de color verde también. De ahí viene nuestro gran mito del Quetzalcóatl. ¿Sí saben por qué el escarabajo tiene que ver con la muerte? ¿Y quién es el que nos guía después de la muerte? ¿No han visto que el escarabajo los excrementos los vuelve a hacer una bolita, o no? Y ahí conserva el alimento por mucho tiempo, pero en forma esférica. Lo transforma en algo que va a dar nacimiento a algo más. Es la muerte y el nacimiento. Los famosos misterios del Egipto son la muerte y el nacimiento. Siempre las dos como la gran círculo de la gran vida, de la Ansat.
que era la llave que abría los misterios de la vida. En la India encontramos el culto a la gran animal que fertiliza la tierra y que da leche. ¿Quién es? Vayan de dónde nacen los Vedas, de estos tiempos de alabanza a lo más allá de lo imaginable, a lo más allá de lo visible. Recuerden que Plutón representa aquel que ve en lo visible y en lo invisible, con su famoso casco que lleva en su cabeza. Y no me voy a referir mucho a los mitos porque sería más información. Y la idea no es darles tanta, pero la más esencial. Pero hay mucho que platicar. Y entonces, en esta era, se construyen grandes bases materiales. En esta era se dan las famosas líneas de las piedras de los grandes celtas. Migraciones celtas construían líneas de energía de la tierra, asociado con el signo de tierra que estaba, y con las energías ocultas de sus centros ceremoniales, de sus rituales y de todas esas cosas tan mágicas, de la magia. El Egipto fue la base de las grandes líneas esotéricas, místicas, para el cristianismo inclusive. Se dio una iniciación de altura por los hierofantes. Se dice que cuando la persona llegaba ante el gran símbolo del esfinge, que tenía cara de hombre, garras de toro, garras de león, cuerpo de toro y alas de águila, se revelaba el misterio. Son estas 4 constelaciones que se consideran los signos fijos que llevamos también los miembros de la Orden del Acuario. Los 4 símbolos de la gran enseñanza, de las grandes eras, de las estrellas fijas, de lo que no cambia. Y son estos 4 el famoso misterio a revelarse por la esfinge. En el Egipto ustedes ven que en la temporada más antigua ponían muchos corderos, perdón, muchos tauros. Luego llenaron de corderos, Karnak y todo eso. Muy interesante. Tenían conocimiento del libro de los cielos, algunos. No era popular porque no había educación para todos, sino para algunos pocos elegidos. Así no es lo que nos hablan del famoso Egipto. ¿Sí? Más allá de los temas de poder y de todo, era su cultivo de la belleza, de las construcciones sólidas y de revelar los misterios de la vida. Los misterios de la muerte. Qué interesante iniciación. Aquí es en la época donde se dan grandes referencias. Aquí en la época de Aries se da la liberación de los judíos que toman por emblema el cordero. De hecho, los cristianos dicen Agnus Dei. ¿Qué significa? El Cordero de Dios. Porque el sol estaba pasando por Aries. Su palabra aquí es yo quiero, yo poseo. Pero Aries es yo soy. Cuando Moisés en esta época sube, ¿a dónde? ¿Qué? Al Sinaí. Le pregunta Dios, Yahvé, tú que todo lo has creado, tú que todo lo recreas, ¿en nombre de quién les voy a decir que voy? ¿Y qué le contesta? ¿Cuál es tu nombre? ¿Y qué le contesta Papá Dios? Yo soy
el que soy. Perfectamente alineado con él. Yo soy el que soy. Se dan muchísimas guerras en este sentido, con fines de posesiones y con fines religiosos y de todo. El planeta aquí es Marte, que es este símbolo. ¿Sí lo ven más o menos? ¿Y no acaso los judíos se representan en un símbolo en su falo masculino con la circuncisión? Ahí le ponen la marca de haber pertenecido a la era de Aries, la circuncisión. En el símbolo de Marte. ¿Sí me explico? Que tiene que ver también con Libra en Venus. Se dan, por ejemplo, en la Grecia, que arranca ahí la Gran Grecia, en base al gran impulso de los pitagóricos, maestros iniciados, que por cierto, aquí 600 años antes de Cristo, como 1300 años viene Moisés, a los 600 viene Pitágoras, el gran Pitris Gurus o maestro de la luz, a enseñar la geometría, el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Eran vegetarianos, se levantaban temprano a ver en los cantos de Orfeo la salida del sol, de la luz, a la cual les rendían un reconocimiento y tributo, etcétera, etcétera. Maestros de sabiduría, más que de doctrinas. Y en fin, también aquí 600 años antes de Cristo se da la historia de un gran maestro en el Oriente, que dicen muchos que Pitágoras lo llegó a conocer, Siddhartha Gautama, el del budismo, vino 600 años antes de Cristo. Parece que es un reloj que van apareciendo estos maestros. Y dijo, no me levanto si no sé quién soy. Tengo que ir más allá de la muerte y el dolor. No es una actitud muy ariana. Y se sentó abajo del árbol del Bodhi hasta alcanzar la luz en su ser. Él no habló de Dios, habló del ser. Habló de lo que realmente es hoy y siempre. No habló de Dios, no se metió con temas teológicos. Los brahmanes sí se metían, él no. De hecho, no estaba de acuerdo con tanta doctrina y tanta teología. Prefería decir, no, si no sé quién soy, no sé nada. Y lo tengo que encontrar en mí mismo. Y enseñó los caminos de la meditación, el gran maestro. Camino a la luz. Cada uno va cumpliendo un papel importante. Pitágoras fue el que dio el auge e impulso a toda la cultura griega, aunque lo persiguieron y lo querían matar algunos políticos. Creo que eso suena que a los políticos les encanta estar persiguiendo gente que no les incomoda, ¿verdad? ¿Verdad? Parece que sí. Bueno, y así podríamos hablar, por ejemplo, artes marciales. Es el equilibrio entre esto y esto. Artes, Venus, marciales, Marte. No es defensa personal, son artes marciales. Culto a la vida, no culto a la muerte. Ahí sí muchos corrientes se han perdido cuando se han olvidado de su verdadero origen. Vendría un gran maestro, acá 600 años después, el maestro Bodhidharma, que increíblemente un hombre extraordinario de la historia, generó toda la corriente de las artes marciales ya educadas, ya con un sentido del Qigong o del Qigong. Y de ahí salió toda la línea de los Chan y de ahí de la línea Zen. Influyó y transformó Oriente.
el gran maestro Bodhidharma. 600 años después. 600 años después de Cristo también vino el maestro Mahoma. Parece como que estos iniciados están sincronizados con un tiempo que no es el cuando yo me da la gana, sino cuando tienen que llegar porque tienen que dar un impulso a la humanidad. Son maestros para y por la humanidad. Más allá de las doctrinas, que cada quien se afilie, que cada quien crea, siguen siendo un faro de luz más allá de la vida. Son formas de vivir, formas de participar en la vida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Se habla mucho que viene un Mesías, ¿no? Espérese tantito. Ahí va. Ahí vamos. Sí. ¿Qué signo era Jesús? Ahorita llegamos. Es que cuando uno empieza a analizar esto, hay tres formas de verlo. Lo histórico, lo simbólico y lo cósmico. Que se debe al orden superior más allá de que la historia diga o que no diga y que si los símbolos. Lo simbólico y lo cósmico están muy cercanos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Algo más. Lo que no se me olvide, está pendiente. No le estoy sacando algo. Algo más. Estoy tratando de ser muy sintético. Yo no te digo mucho de lo que significa. Son las 4 constelaciones fijas del zodiaco. En ellas hay estrellas fijas y siempre ha sido el símbolo de la alta iniciación. Esas 4. Hay que saber. Hay que querer, osar y callar. El axioma de trabajo de un iniciado, de alguien que busca la luz. Y hay que integrarlas todas en una sola fuente que nos ayude a transmutar nuestras formas, condicionamientos, historias en luz, en unidad. Algo más. Yo sé que esta historia de esta manera no la han escuchado. Parece que los personajes saltan así nada más al azar. Pues no. Los grandes están de acuerdo al orden superior. Y van correspondiendo a las eras, a la tónica que deben transmitir a la humanidad, porque es el tiempo de esa tónica. Y vamos recogiendo experiencias en cada tónica. Vamos a ver. Entonces, hasta ahí vamos. Una pregunta. Los mayas predijeron 600 años después de Cristo empezó la gran civilización maya. y entonces lo que se habla hay una iniciación o un empezar de la humanidad nuevamente, ¿no? Es un Empiezan en el 600, termina la civilización del clásico maya hasta el 1200, y cerca despuésito del 1200 aparece la fusión de los toltecas, mayas y zapotecos, ¿sí? Y aparece el posclásico maya, donde se da Chichén Itzá y todo el Yucatán. Antes era en Guatemala y Chiapas y todo eso. Y ahí se da como el clásico de los mayas, como uno de los máximos exponentes, es tanto, ¿cómo se llama? El que está en Chiapas, hombre, Palenque y Copán, y con muchos otros ciudades-estado, ¿sí? Pero era el cultivo de la alta mística. Ellos eran artistas, místicos y científicos, muy matemáticos, pero era mística la vía del maya, y sigue siendo muy generosa. Desde el punto de que cuando te encuentras a alguien que tenga el espíritu maya, te va a decir Inlaque, y tú tienes que contestar Anlaque. Yo soy tú, y tú tienes que contestar y tú eres. Es místico eso, ¿no?
Es una cosa fina, hermosa. Viene de ahí, de esos periodos. Bueno, llegamos cerquita del año 0, vamos a ver, ¿sí? El sol entra a la constelación de los peces. Algunos reyes magos sabían de las profecías de que nacería, porque todos los grandes maestros han tenido profecías que les hablan de que vendrán, que es el retorno del Cristo, el retorno de Krishna, el retorno de Quetzalcóatl, el retorno, que es una ley cíclica. Y aparece un gran maestro para toda la era de Piscis, para dar un impulso a un gran periodo que se le conoce en el oriente como el Satya Yuga. Ya no el Kali Yuga, tiempo de oscuridad, sino el tiempo de luz, el tiempo de oro. Es el inicio. Y tiene que venir a mostrar que hay algo más que la muerte y el sufrimiento. La gran tarea del Buda fue demostrar que había algo más que el sufrimiento y la muerte. Pero el Cristo con su resurrección nos lo muestra que sí es. Llega bajo la tónica de Piscis, nacido de una virgen. Todos los grandes maestros de la humanidad se dicen que han nacido de vírgenes, porque el estado de conciencia que representan no es solamente un tema humano, que sí, sino un tema de el mandato superior de la luz. Y la luz no altera nada, pasa a través del cristal. ¿Y así me explico? La luz se detiene en el cristal, pasa. Este gran maestro buscaría pescadores, haría reproducción de peces y panes. Hijo representa el pan, estica. Representa el dogma, representa la doctrina, el análisis que no se mueve. Piscis, la conexión, la fuente, la revelación. Buscaría pescadores, pero antes tenía que cumplir el mandato iniciático. Si él deseaba hacer eso. Se dice que va 40 días al desierto y se le aparece la tentación de Satán. ¿Tienes hambre? Yo te doy todo, pero híncate. ¿Y qué le dijo? No viene de ti lo que me puedas dar. No tengo por qué hincarme ante ti. Puedo vivir sin eso. No te preocupes. Si casi todos los hombres caen por la panza, ¿no? Cuando traen hambre, pero un caldito, una cosita así sabrosa, un arrocito con frijolitos y una tortilla recién hecha. Ay, ¿quién no sucumbe a la tentación? Pocos. ¿Ah? Y seguramente dijo Satán, este es raro, no cae por la panza. ¿Qué hacen las novias para que no se vayan los novios? Sus pastelitos y sus taquitos, ¿verdad? Los conquistan y se vuelven suavecitos, ¿verdad? Pero bueno, no conforme con eso, viene otro nivel de tentación. Tema de la posesión, todos los temas del instinto de conservación. Te regalo todas las tierras que puedas ver y pisar algún día de tu vida, sin impuestos, directo al notario público. No me interesa y no vengo a cuidar tierras, y no me interesan las tierras. Es más, la tierra ni es tuya. O sea, él tenía el discernimiento, que su instinto le decía, pues, fácil, ese es el mal consejero, ¿verdad? Y el angelito le decía, no es tuya. Desde el ángulo de Dios, no es tuya. No. Eso fue desde el templo de Salomón. Pero luego se sube a una gran montaña y dice, tírate, que todos los poderes de todos los niveles angélicos y de todos vendrán a recogerte si yo les digo, pero híncate ante mí. ¿Y qué él dice? No, yo no busco el poder. El poder
viene de mi Padre. No viene. Y pues seguramente hizo un buen berrinche ahí el Satán, ¿no? ¿O no? ¿Cómo es posible? Oye, con las tierras, no. Con el hambre, con el sexo. Es las pruebas tradicionales bien iniciadas. De alguien que ve más lejos, de alguien que busca algo más. La verdadera naturaleza de las cosas. Bueno, y de ahí empieza su misión pública. Y busca pescadores. Y dice que los hará pescadores de hombres. ¿Sí? Sana a la mujer. Porque él tiene 4 grandes etapas de su misión. La primera, pues la gente tiene que creer que él viene de algo más. Sana a la gente, empieza a curar. Es como él empieza. Luego, a dar enseñanzas al público. Luego, a dar enseñanzas a los pocos que continuarían su iglesia, su obra, su comunidad de desarrollo como discípulos unidos. ¿Sí? Pero ya eran discípulos, que luego se iluminan en el día de Pentecostés. Y la última etapa de él es con él mismo, trascender el dolor y enseñarle a los discípulos que es real el camino, con la resurrección. Podemos hablar de las diferentes etapas que fueron altamente reveladoras, ¿no? ¿Quién? De algo superior que me ayude a sanar mi ignorancia, la torpeza, mis vicios. Por eso nos enfermamos, ¿no? O porque hay alguien que nos quiere enfermar. Nosotros o no le agarramos la onda y hacemos excesos y faltas, por eso nos enfermamos. Él vino a educarnos, sigan este camino. Pero eso sí pidió, si alguien quería conectarse como él a la fuente, deje todo, toma tu cruz y sigue. Enseñó la línea crística. Porque hay 4 grandes periodos en este gran libro de los cielos. Este se le llama el absoluto. Los atlantes y todos ellos no reverenciaban un personaje, sino el absoluto como tal, la fuente de todo lo posible. Aquí, a Dios Padre, siempre se habló de la etapa patriarcal. Era Dios Padre al que había que conectar, no había hijo, o sí, ¿no? En este periodo no. Aquí aparece entonces la etapa del hijo y esta es la etapa del espíritu. Y así se van llamando. Etapas donde la humanidad contempla la divinidad, el ser universal, o como le quieren llamar. Es ahí donde se da la Santísima Trinidad. Así es, pero una fuente que trasciende toda manifestación. ¿Sí? Son los 3 aspectos más el absoluto. ¿Sí? Pero así es como la humanidad ve. Por ejemplo, Zoroastro contempla la visión de Ahura Mazda, que es el no definido, el todo y la nada, dice la Cábala. Está refiriéndose a esto. No tiene personificación. Aquí sí los te personifican, y aquí también. Es el Dios hombre, el Hijo. Y este Hijo dijo cuándo sería la segunda venida de ese estado de conciencia, de esa muestra de enseñar a la humanidad a salir de su ignorancia, de su queja, de su enfermedad, de su dolor, de su culto a los placeres de Baal, que van y vienen pero no llenan. Sí, qué rico, pero después te sientes vacío. ¿Ah? ¿Quién se siente bien después de exagerar de comer? Te sientes ácido, sientes mal. O sea, no es por ahí. A un sendero de centro, de equilibrio.
Él dio una clave. Vamos a ver. Falta un pizarrón un poquito más grande. Él dijo, cuando veáis un hombre, un joven jugando con un león, el niño jugando con un león. El niño es Acuario, joven. ¿Y el león? Pues el león. Cuando llegamos a la era del Acuario, será la segunda venida del Hijo de Hombre. Otra clave, que ahí mi maestro, don José Manuel Estrada, la descifró. Tiempos, tiempos. Y mitad de un tiempo. Mil. Recuerden que el sistema romano de numerología era en base a 10, 100, 1000. Bueno, 900, no 2000 y 50. Sería cercano a 1950 cuando tendría que aparecer la presencia de ese estado de conciencia. De alguien que tuviera la claridad de señalar el camino para que la humanidad siga adelante, descubriendo por qué se enferma, para que no se enferme, para que no se distraiga, para que encuentre los mensajes que nos da la vida a través de toda su manifestación, de todos sus procesos, etcétera, etcétera. Maestro, es ahí donde se dice que dijo, yo soy el camino, la verdad. Ese es otro aspecto, es vida, forma, pensamiento, y tendríamos que abordarlo un poquito más, pero a ver, yo soy el camino, soy un proceso. No es un día, es un proceso. Y no dice que termina, dice que hay un camino, punto. Interminable, inagotable, infinito. La conciencia tiene que transitar en ese camino. Camino, verdad. La verdad es una, que todo es uno. No hay otra verdad. Lo demás es realidad, conceptos, fragmentos. La única verdad es que todo es uno. Pero que se manifiesta en la vida en sus infinitos rostros y presencias. Cuando encontramos el sendero de la luz, es claro, es un proceso diario, en cada instante. Buscando esa verdad que une todo, de la cual venimos y nunca hemos salido de ella, pero que nuestro estado de conciencia no nos permite realizarla. ¿Y cómo la vamos a realizar? A través de reconocer los infinitos rostros de la vida. Camino, verdad y vida. Vida, forma, pensamiento. Entonces, aquí, o cuando el niño jugará con el león, conocí astrología, porque en las escuelas de iniciación, claro que se les daba astrología, pero de la historia de la vida, de la humanidad, no solo de los temas egoicos, ¿qué me va a pasar? ¿Y cómo me va a pasar? ¿Voy a encontrar novio? ¿Qué anda haciendo mi esposo? La gente que va con los horóscopos, ¿no? ¿Verdad? Como que es muy egoico, ¿no? Está bien, somos egoicos, pero junto a ver, dijo el maestro de la Ferrería, el hermano mayor, nos enseñaban, la verdadera astrología no está en la horoscopía, sino en las eras de la humanidad hacia donde vamos. ¿Cómo fue Piscis, los 2000 años últimos? ¿Qué se reflejaba en el arte? ¿Imágenes religiosas o no? De la Virgen, del Cristo, sufriente. Para, no el resucitado, así como dice don Juan Manuel Serrat, yo no creo en el Cristo del madero, sino aquel que anduvo en la mar. ¿No? No, fue un culto al dolor. La casa 12 representa lo enigmático, el dolor, los antecedentes, el pesimismo, los vicios psíquicos, etcétera, etcétera. Tuvo gran auge la música del área Piscis es fantástica. ¿O no?
No, no es por la corriente. Gracias. La era de Piscis, ¿qué más? El hombre y la mujer contrapunteados. Como los dos pescados, uno está jalando para un lado y el otro. ¿Para qué era la mujer? Para traer hijos, educarlos, mamantarlos, cuidar su comida. Se acabó. ¿Ah? Y los hombres, pues, tenían el privilegio, todavía la época de la cuestión patriarcal. Se asocia todo a la búsqueda de poder, porque el Vaticano y todos los grandes cristianos en el año 300 se asocian con Constantino, que les daría el sentido de que la iglesia es imperial y el imperio es la iglesia en Roma. Se mete el Vaticano allá dentro de Roma y queda rodeado de Roma, del sistema imperial. Estúdienlo. San Francisco así se rebeló en el año 1300, 1200 y vio cómo todo se iba a caer si seguían por ahí. Fue a hablar con el Papa y no le hicieron caso y se cayó la iglesia. Y al rato vinieron todas las revoluciones de los temas evangélicos. Era un tema dual. Era un tema que no iba a haber integración final. Sí, amor, pero a los mitos, o a los dioses, o a las figuras religiosas. Todo el arte se dirigía hacia eso. Ya entrando un poquito en la era del Acuario, viene el impresionismo, vienen tantas corrientes de arte que cambian la visión. Ya no solo es lo que ves o lo que imaginas, es lo que sientes de la vida, lo que sabes. ¿Sí? Entonces pasamos de una era del creer, que es la de Piscis, y del análisis de Virgo, del dogma, a una era de saber, Acuario y León. Y aquí está Piscis. Esta era entró en 1948. ¿Por qué? Porque está tiempos y la mitad de un tiempo. El niño jugará con el león. Aparecerán señales en el cielo, el libro de los cielos. La era del Acuario aparecerá en el cielo. Porque es cuando arranca el ciclo de cada año. Ahorita estamos en el segundo grado de la era del Acuario. La palabra de Acuario es saber. La de Piscis es creer. Este es osar o hacer. Virgo es de analizar, controlar, etcétera, etcétera. En este tiempo era muy de moda que alguien quería tener conocimiento. ¿A dónde iba? ¿Monasterio o no? Si querías tener conocimiento, dedicarte a eso, porque eran pocas obras que andaban circulando, eran en los monasterios. ¿Ahora a dónde vas? Pues a las universidades y todavía más al internet, a la comunicación por la luz, porque toda esta comunicación de fibra óptica y todo es por luz. ¿O por qué crees? Por luz. Es increíble como ustedes hagan una pregunta y va hasta California y regresa, o quién sabe por cuántos servidores en menos de que ustedes parpadeen. La luz hace conexiones. Estamos en la era del saber. Pero muy importante, ahora ya no es esto que distinguía a los de la era de Piscis. Los de era de Piscis, cuando andaban en las catacumbas y los andaban persiguiendo, tema de la casa 12, teníamos que entrar a más terminología astrológica, no lo voy a hacer. Llegaba uno y pintaba un pescadito. ¿No acaso los muy católicos le pintan, ponen un pescadito en su coche?
y entran ustedes al templo y hay un pescadito con una espiga, es Piscis y Virgo, perfectamente, claro. Espiga. Bueno. ¿Y luego qué más sigue? Ah, pues qué bonito pescadito, yo le voy a pintar uno para el otro lado. Ah, tú eres cristiano. Estás pintando la constelación de Piscis, uno para un lado y el otro para el otro. Vean las catacumbas y van a ver estos símbolos. Era el símbolo de identificación que les transmitieron, que así como en la era, tenían que distinguirse de ellos. ¿Sí? En Acuario, ¿cómo se distingue? Ya no por solo símbolos, sino por real. Un balance entre lo masculino y lo femenino, entre el cielo y la tierra. Ese es el gran proyecto para estos 2000 y pico de años, porque la era del Acuario es un poco más larga. La era de Piscis duró 1948 años, la era del Acuario durará de cerca de 2200 y pico de años. Estamos apenas en el segundo, pero fíjense, la revolución llega después de la Segunda Guerra Mundial, año 1941, después de 1948, hay una declaración que transforma las relaciones entre las sociedades y países. Bueno, por lo menos en teoría, pero nadie la ha derogado, y no creo que la deroguen. Llega la Carta Magna de los Derechos Humanos. Y no es privilegio, sino un deber de los gobiernos y un derecho de los seres humanos de la educación. ¿Sí o no? De tener derechos a vivir. No hay propiedad de un humano sobre otro, etcétera, etcétera, etcétera. Se implanta la visión de la era del Acuario. Un sistema basado en nuestros derechos humanos. Ojalá los seres humanos un día nos caiga la idea clara de que, ¿y los deberes humanos dónde están? Los deberes conmigo mismo, los deberes con los demás, mis relaciones, ¿cómo afectan a todos? Si no construimos una humanidad consciente, ¿va a funcionar? Y nada más con puros demandas de derechos. No. La relación padre-hijos, ¿cómo ha tenido transformación? ¿O no? Uno de los acontecimientos, posiblemente el más impactante en esta era del Acuario, desde 1900 empiezan las manifestaciones de la mujer, su voto y su participación en todos los campos. ¿Revolucionó todas las sociedades? ¿O está haciéndolo? Sí. Y no es que se iguale, no puede igualarse. Pero si nadie cuida, construye desde lo tangible, todos los hijos de la tierra, todos los hijos de las mujeres, todo lo que produce la tierra, ¿qué nos va a pasar? ¿El movimiento ecológico es más masculino o femenino? Femenino. Sí, sensibilidad, respeto, cuidado. Pero así debería ser. Si no, metes el poder y metes ahí la política y hacen... ¿Quiénes van a recoger a sus hijos después de las batallas? ¿Quiénes están en las colonias más pobres tratando de luchar para la sobrevivencia de su gente? Las líderes femeninas. De hecho, somos más mujeres que hombres. Sí. En todas las conferencias de la era del Acuario, en los cursos, ¿en qué se distingue? Que hay más. Quiere despertarse. Quiere participar. Su participación es muy importante. Y cada uno cumpliendo con su trabajo. Y entre los dos complementándonos en el gran trabajo que tenemos que hacer. De hecho, los sistemas educativos actuales cambiaron. Antes decían que la memoria o la letra entra. ¿Sí les tocó algo de eso? ¡Wow! Ahora es aprender, saber, haciendo.
Acuario, Leo, platónico. Y la humanidad naturalmente se va sintonizando con las vibraciones, con los efluvios del cielo. Y va cambiando, hay muchas resistencias, falta mucho, pero ahí vamos. Los humanos tenemos unas herramientas de comunicación increíbles, ¿o no? Y vienen más. ¿Pero para qué las estamos usando? ¿Para el comercio? Sí. ¿Verdad? ¿Para dominar a otros y engañarlos? Bien. ¿Para comunicar bien, para que todos tengan diferentes ángulos de visión? Sí, las redes sociales permiten eso. Estamos encontrando caminos para qué usar tantos inventos y tantas cosas tecnológicas que tenemos. Pero recuerden la visión del señor Albert Einstein, que decía, la humanidad no puede ser dominada por la tecnología. Fíjense que lo dijo. Porque la tecnología es con intereses, no es ética. La tecnología, si sobrepasa la ética humana, nos destruirá a los humanos. Como las bombas atómicas, tecnología por encima de valores, de sentido. Empieza la música a ser diferente. El pelvis play, los movimientos repentinos, uranianos. Urano es muy repentino e impredecible. La música rompe la idea establecida de que las cosas tienen que ser de una sola manera. Empieza a haber música por medios tecnológicos, científicos, que trasciende pues, lo que los instrumentos reales pueden hacer. Unos se usan pues, para comerciar y ganar dinero, pero otros lo usan para trascender e impulsar la conciencia, como la música New Age, a estados más profundos de paz y de ubicación ante la vida. El arte está cambiando también, dice el maestro de la Ferri que es el gran educador, aunque la gente no se dé cuenta. Va influyendo, pero también es el que va corrompiéndola. Se te mete, se te pega y el otro te despierta, te sensibiliza, te abre, te hace comprender cosas por impulso profundo, etc. La ciencia, el arte, la religión. La religión ahorita está en crisis en general con las doctrinas, porque dentro de las mismas corrientes doctrinarias hay diferencias opuestas. Tienen que entrar a un nuevo humanismo. Aquí se centró mucho la doctrina, lo que unos entendían, los que unos nada más podían leer. No era así, la era de Piscis. Nadie podía leer la Biblia si no era sacerdote, si no sabía latín. ¿Es correcto? Y ahora, ¿qué quieres leer? Ahí está. A tu alcance. Sí, la Biblia era de unos cuantos. Sí, ahora ya. Porque viene el impulso, nos va a llevar en la era del Acuario a una gran transformación de nuestra sociedad. Pero si no la construimos entre los seres humanos, no se logra, pero sí se va a lograr. Más que nunca, aunque no me lo crean, hay grupos que están trabajando en pro de una nueva humanidad. ¿O no? En su estilo, en sus cosas, pero sí los hay. Es fácil encontrar voluntariados. Si quieres hacer algo por el mundo, por ti, por tu familia, dejar buenas bases, no solo egoísmo, comercialismo, materialismo. Acuario es signo de aire, de intelecto, de sabiduría, de intuición, de alto sentido de lo que hay más allá de lo que se comprende. Nos va a llevar poco a poco la era así, nos está llevando. El descubrimiento de los automóviles, de los aviones, todas las tecnologías que me puedan decir. Ahorita los primeros que han pepenado son los comercios, ¿sí o no? Usan todos esos medios para ganar dinero. ¿Ah? Pero
Si la gente cada vez es más consciente, cada vez se respeta más a sí mismo, cada vez tiene discernimiento de lo que vale la pena o no, pues vamos muy bien. Ya no estamos en la era de las prohibiciones, estamos en la era de la autorrealización, como lo dijo el doctor de la Ferrier. Cada quien haciéndose responsable de ser mejor para poder servir mejor. Y servir mejor para ser mejor. Eso no es un vicio, eso es crecer en valores. Todos esos valores se irán implantando en la era del Acuario. Apenas llevamos el año 76. Un año y piquito, un grado y piquito de la era. Pero ya vino un gran instructor para nosotros, es el maestro de la Ferrier, quien muestra ese camino hacia salvarnos de la enfermedad, pero no por milagros, sino por estudio, por trabajo, por disciplina. ¿Sí? Ya no va a venir alguien con un pase magnético ahí. ¿No? Cuídate. Eres el responsable de tu salud y de los demás. Física, emocional, mental y espiritual. Hacia ahí va a ir la comprensión de ese mundo de paz y de sabiduría si lo logramos incluso. Entre menos animales se maten, estará la humanidad más en paz. Porque la vibración de los rastros y los lugares de matanzas no es digno de un ser humano respetuoso. Pero cada quien que decida cuando le toque. Eso sí, hay que ser respetuoso. Estamos en un mundo de fraternidad. La 11ª casa, que es la casa del saber de Acuario, representa la casa de la fraternidad. ¿Qué es ser fraternales? Cuidar la casa entre todos, ¿no? Si un miembro de la familia no quiere lavar platos, ¿qué pasa? ¿Es fraternal? No. Todos colaborando para el bien de la familia humana. Eso es ser fraternal. Que ahorita no quiero. Bien. Pero acuérdate que entre más te tardes, más te haces daño. Y más haces daño. ¿Sí? Pero es un asunto tuyo, tú tomas tu decisión. Entre hermanos te puedes obligar uno a otro. ¿Qué hacen el otro hermano? Te manda a volar. ¿O no? Ni entre padres también. Ni entre padres. Y ahorita no, antes sí. Antes había que agachar la cabeza, porque estábamos en una época todavía muy patriarcal y de dogma. Y así es y no va a cambiar. Y ahorita, díganle a los jóvenes que las cosas no cambian. Todo lo quieren cambiar. La cosa es que construyen cosas mejores de las que había. Esa es la única receta. ¿Sí? Haz lo que quieras, pero no te destruyas, no te hagas daño. Como decía mi maestro, don José Marcelli, que un día su hijo le preguntó: padre, dame un solo consejo para mi vida, me voy. Dijo: uno solo. Bien. No hagas nada que luego te puedas arrepentir. Es el único consejo que te doy. Analiza bien, responsabilízate y aprende. ¿Será que va todo junto, no? ¿Ah? Entonces, todo lo que viene promoviendo la gran fraternidad universal son métodos, técnicas, tecnología para la transformación, la salud, la conciencia. El doctor de la Ferrier nos metió en ese gran movimiento. Él, siendo un gran científico, también era místico, también era respetuoso de todas las religiones, hizo las peregrinajes de las grandes religiones. Bueno, lo que no hizo en tan poco tiempo, nos dejó una muestra de que la humanidad va a una síntesis, que es la palabra también clave de Acuario. ¿Sí? Luego vendrá la era de Capricornio, que luego hablamos en la... Pero nos toca generar una nueva era humanística. En el arte, por ejemplo, en la época de Piscis, todo estaba centrado en las figuras divinas, sean mitos o sean de las doctrinas. Ahora es el hombre, el ser humano, como centro de la creación, para levantar el estado de conciencia, que se responsabilice y colabore con el plan de la vida.
Eso sería saber y no nada más conocer. Porque primero tenemos información, conocemos. Luego vamos comprendiéndola y a veces no, aunque tengamos la información. Luego tenemos que realizarla hasta la identificación que nuestra vida sea esa gran línea de virtud, esa gran línea de práctica de valores universales. Bueno, esta es una propuesta para seguir estudiando el libro de los cielos, lo que no se puede destruir porque está más allá de nuestra mecánica personal. Podemos atenderlo, estudiarlo y comprender en qué tiempo estamos, porque sí se puede. Esa es mi sugerencia, esa es la propuesta que dejo sobre la mesa. A ustedes buscadores, pues si no nos buscan, no estarían aquí. Es una maravilla. Remueve la conciencia ese librito tan pequeño. Son de grandes autores que lanzan el impulso a la nueva era de una manera maravillosa. Sí, el libro blanco que dejó de varios autores el doctor de... Y si es muy recomendable lo que nos dice de los temas de la historia de la humanidad. Mire, donde se mete el interés personal, ¿qué desaparece? El interés general o el interés común. Tenemos que buscar algo que sea de interés común. ¿Y saben qué? La salud, a todo el mundo les interesa de alguna manera, aunque se destruya, pero quieren salir de la enfermedad, eso sí quieren, ¿verdad? Fácil. Salud y la conciencia, darnos cuenta de los grandes conocimientos, de lo grande que han dejado grandes culturas y todo lo que tenemos que seguir descubriendo. No se acaba. No se acaba. En la era del Acuario. Algo más. Traté de hacerlo sintético en hora y media, pero más o menos ahí vamos. Sí. Sí, sí. Los jueves a las 4:30 damos centros de estudio. Iremos programando conferencias, posiblemente cada 15 días, cada mes, y daremos un horario fijo. De lo que ustedes, temas, sugiéranos, temas de salud, temas de yoga, temas de meditación, temas de energía interna, temas sociales, temas de familia, temas de sexualidad, animal, humana y trascendental o sagrada, etcétera. Lo que ustedes estamos para servir. Hace casi 50 años emprendimos un camino, porque encontré a mi maestro de nuevo. Y bueno, me fue transmitiendo y todos mis hermanos, mis conocidos, mis gentes que he topado en mi vida en muchos, muchos lugares, también me han enseñado mucho. Y lo que quiero es compartirles y que ustedes también compartan de lo que han encontrado. Ser fraternales es por el bien de la familia, no por ningún bien personal. Sí. Yo quiero entender algo dentro de lo que estaba diciendo maestro de los sabios y los maestros que llegaron en el tiempo preciso para ir evolucionando para la evolución. Dar un impulso a la evolución. Así es. O sea, debemos tener algo porque llegamos en el posicionamiento con los tiempos son perfectos. Almas predestinadas de cumplir una misión. Los espacios, para continuar para poder evolucionar tal como lo estás. Sí, ellos van de acuerdo al plan superior, no a base de aquí. Eligen la encarnación para impulsar. Su único propósito es recordar a la humanidad su verdadero linaje, su verdadera luz. Todos somos hijos de Dios. Pero el que llega a transformarse a sí mismo es el Hijo del Hombre y empieza a reconocer a la divinidad que se había perdido en cada instante de su existencia. Es la omnipresencia, realiza la omnipresencia divina en el estado del Hijo del Hombre. Cosa que vino a ejemplificar el mismo Maestro. Siempre veía a su Padre presente, a la fuente de donde él venía a cumplir una misión. Él dijo, yo no vengo por mí mismo, yo vengo a cumplir una misión. Es por el libro de los cielos. Los cielos representan las leyes universales. No es un personaje ahí que, a ver, ¿te mando o no te mando? ¿Cuándo te mando? Son leyes de evolución.
están plasmadas en Bhagavad Gita y en todos los grandes libros de los grandes maestros muy iniciados de la humanidad. Algo más. Maestro, ¿podría mencionar su nombre y su origen? Yo soy terrestre. Mi nombre es Javier Eugenio Ferrara Rivero. Así me pusieron. ¿Sí? Pero me considero como un discípulo de la vida. Para mí es más importante. Ya mi pedigrí como que lo dejé. ¿Sí? Para ser un aprendiz de vida de cada uno de ustedes y poder compartir lo que la vida también me ha dado. Y con mucho gusto. Y ponernos todos a crecer en todos los sentidos prácticos, humanos, espirituales, de todos los ángulos. Empezando por una casa bonita, para que se sientan que es más ustedes. Ahí empezamos y le agradezco muchísimo el apoyo y lo voy a decir, aunque yo sé que a usted no le gustaría. La hermana Idalia nos ha apoyado mucho, la hermana Elsa Aguirre. Todos están poniendo lo suyo para que esta sea la casa digna de un gran proyecto como el que queremos que todos participen. ¿Ah? Gracias. Algo más. Yo soy originario quiere decir, de Monterrey, Nuevo León, pero mi origen por la altura y todo viene del País Vasco. Italiano también, por parte de mis abuelos. Pero, pues este hombre que ven aquí, este ser humano, este es el que soy, un resumen de todo eso. Yo soy. Ese sí. El yo soy no es lo que tengo, lo que siempre sí dice. Bueno, pues para eso estudiamos, para eso escuchamos, para ser mejores seres humanos, al servicio de la vida. Muchísimas gracias y un aplauso a ustedes por estar aquí. Bueno, han preparado un tecito y unos detallitos, así como para que la glucosa que han quemado aquí esta noche, con tanta información, les siga motivando a seguir adelante. Hay mucho que compartir, hay mucho que descubrir. Que pasen buenas noches. Allá en la parte de arriba hay un besito caliente. Y a la gente que conozca, pues que vengan, que se acerquen, que escuchen, y si les convencen bien, y si no, algo se llevará.